Bueno, ¿saben ustedes? Estamos en Historia en una época, estamos en Informa Radio. Y yo tenía muchas ganas, en este programa hace ya algunas temporadas, estuvo con nosotras una muy buena amiga mía, que es Marta Castro. Marta Castro es la coordinadora, la responsable, la directora del equipo jurídico de Vox. Pero también es una cosa muy importante, la coordinadora de Vox en el Senado. Marta, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas invitaciones, es un placer. Oye, Buenos amigos. hemos coincidido últimamente, estuvimos hace unas semanas en Bipartidismo Stream hablando de corrupción, pero de ese día que estuvimos haciendo el programa a hoy han pasado muchas cosas. Sí, sí, la actualidad nos supera y nos supera hasta la ficción. Sí, sí, La actualidad supera la ficción. la actualidad supera la ficción y lo que pensábamos que eran cosas impensables es que ahora mismo, en este momento que ustedes estamos hablando, Santos Cerdán, el que fuera número 2 de Sánchez, su mano derecha, su segunda mano derecha después de Ábalos, está en Soto del Real, está en prisión provisional sin fianza, comunicada pero sin fianza, ¿no? Así es, porque ayer en la declaración estaba prevista, el juez apreció a petición de Fiscalía y también a petición de las acusaciones populares en las que Vox ya pidió que se metiese en prisión, que había un riesgo muy elevado de destrucción de pruebas e incluso de fuga. Y de fuga. Motivos por los que puede meterse en una prisión provisional sin fianza. Ahora, esta noche ha sido muy importante, veremos los próximos Los próximos días, las próximas horas. horas qué es Sí. lo que sucede, porque la vinculación del secretario de organización del PSOE en la cárcel me parece, vamos, escandaloso, es algo que debe provocar muchísimos más movimientos, como el que ya Vox está pidiendo, que es la declaración del presidente Sánchez. Es Claro. inexcusable que ya pase por el juzgado. Oye, y antes de meternos más en profundidad en materia, yo en tu presentación hablaba que eras la coordinadora de Vox en el Senado. Vox pidió en el Senado, y esto ha pasado un poquito desapercibido, aunque aquí en esta casa siempre nos hacemos eco, pidió en el Senado la comparecencia de José Bono, ojo, y de José Luis Rodríguez Zapatero. Y el Partido Popular, con mayoría absoluta, se negó a esa comparecencia. Y yo es algo que no explico. Algo está tapando el Partido Popular. ¿Por qué el Partido Popular? Me gustaría hacerte dos preguntas. ¿Por qué solicitáis que vaya Zapatero y Bono? Yo me lo imagino, pero me gusta que todos nuestros oyentes, nuestros escuchantes lo sepan. ¿Y por qué crees tú que el Partido Popular se negó a esas comparecencias? Ujú. Pues mira, nosotros teníamos claro, después de examinar todos los atestados de la UCO, que ya desde el primero que apareció en el famoso caso Coldo, ya en julio del año pasado, ya iba apuntándose indicios de la participación, ya no solo de Sánchez, sino de que posiblemente en los nexos de Zapatero con Venezuela y los nexos de Zapatero con otras personas de que habían sido cargos muy preeminentes, como Pepiño Blanco, que O también Río Blanco, la consultora o con el Centro. propio Bono, pues ya les teníamos, digamos, sobre la lupa, situación que ha venido confirmada con el último atestado de la UCO, en la que las referencias también eran continuas y había cosas que no podían haber hecho ni haberse realizado en cuanto a los contratos y en cuanto a las conexiones que aparecían sin la participación de estas personas. Esto implica mucho más a PSOE como organización. De ahí que la organización criminal, la corrupción, no va más allá de, además de las cosas más, digamos, más escandalosas sobre las contrataciones de Sí. las amigas y demás, va muchísimo más profundamente en cuanto que se utilizaron la estructura del PSOE y la estructura del Estado para lograr algo que está siendo absolutamente masificado. Los contratos estamos analizando ahora, contratos en Navarra, pero es que resultan afectados contratos en la Dirección General de Carreteras en muchísimas provincias. Bueno, claro. Aquí hay Sí. que recordar, por cierto, también que Vox tiene una querella en Ávila que en su momento se presentó en Madrid para que se analizase la intervención del director general de Carreteras y del propio Ábalos en la adjudicación de contratos. Eso ha avanzado muy lentamente, pero resulta que el modus operandi y las personas que intervienen son las mismas. Oye, hablando del director general de carreteras, hace relativamente poco su domicilio fue registrado por la Guardia Civil, por la UCO, igual que lo fue el de la que fuera presidenta
de presidente de Adif, Pardo de Vera, que además Ábalos confiesa que contrata a Pardo de Vera de presidente de Adif por recomendación de Pepillo Blanco, con lo cual estamos hablando de años y años de corrupción. Se van pasando los cargos unos a otros, se van pasando las recomendaciones, ¿no? Así es, ningún nombramiento lo que evidencia es que desde el primer momento que tocan el poder, ningún nombramiento es casual. Todos los nombramientos son de personas afines para realizar lo que ellos ya tenían en mente. Creo que que un modus operandi, la jerarquía, que se hayan repartido estos puestos, estos nombramientos de personas claves para lograr las adjudicaciones en contratos, las adjudicaciones del COVID, y muchas otras cosas que irán aflorando si la investigación prospera, porque creo que no hemos visto nada de lo que podemos llegar a ver. Estamos hablando ya de 500 millones en contratación. 500 millones, hablamos de que los sedes eran algo más de 600 millones, no llegaba a 800. Es decir, esto se puede quedar muy empequeñecido, los sedes, con el asunto que estamos tratando ahora mismo, ¿no? Así es, porque ya en los contratos COVID hablábamos de más de 200 millones en los contratos de respiradores, de mascarillas, ahora también en carreteras con contratos con construcción civil. Yo recuerdo en la declaración de Aldama, en la que todavía intervenía Sí. activamente Vox, los interrogatorios que realizamos a muchos de los investigados, que ya entonces, Pardo de Veras, y otras personas de todos los ministerios, de los principales ministerios, pasaron por allí. Y recuerdo también la de Aldama. Y en Aldama hubo una contestación que efectivamente fue la que nos da mucha temperatura de lo que nos vamos a encontrar. En realidad hubo dos. Una de ellas fue, bueno, la verdad es que nosotros a lo que nos dedicamos es a la construcción. Aldama ahí todavía no habían aparecido ninguno de los contratos de adjudicaciones del cupo Sí. Navarro, Navarro, el cupo de otros cupos que irán apareciendo, de cómo era la intervención de la ministra Montero. Pues todo este análisis nosotros ya lo vimos clarísimo y en octubre del 24 ya vimos que había sustento para solicitar la imputación del resto de los ministros que ya aparecían en sí, esa diligencia, aflorando. y el del propio Sánchez. Entonces creo que viene todos los indicios, que son más que indicios, son sólidos ya a corroborar la necesidad. Son evidencias que así. Exactamente, porque son cualificados. El adjetivo lo podemos añadir como queramos, porque si hay unos indicios delictivos, ya hay obligación de investigación. Y una vez que se van confirmando y se van convirtiendo en sólidos y en pruebas, y ya casi evidencias, muchas de ellas difícilmente rebatibles, pues estamos ante una imputación casi segura. ¿Cuándo se produzca? Pues no lo sabemos, porque nosotros pedimos, y como bien has dicho, a Zapatero, a Pepiño Blanco, a Bono, Abono. a las empresas intervinientes, pues al CEO de Acciona, De Acciona. al señor Entrecanales. Mm. Creo que la intervención de las mismas podían haber arrojado luz en sede comisión de investigación. Ahora, según avance la investigación, pues se dará el salto y desde luego a Vox no le va a temblar el pulso para pedir la declaración de quien tenga que venir, porque queremos llegar hasta el final. Oye, Marta, ¿y el Partido Popular por qué se ha negado a que comparezcan, tanto Zapatero como José Bono? Porque es algo incomprensible, ¿no? Es que desde mi visión jurista, Sí, como yo creo que también el PP, y tengo constancia de que también cuenta con unas personas muy cualificadas y expertos en la materia, no logramos entender por qué no lo hacen, y menos aún, ¿por qué no nos apoyó en la declaración? Porque nosotros la hemos solicitado y una cosa, si ellos no consideraron que era adecuado solicitarla, pero bien podían haberla apoyado. Y no fue así. Creemos que esta postura no evidencia una actitud que llegue, de querer llegar hasta el final, no evidencia una oposición frontal y absoluta a Sánchez. No le ahí está, y teniendo mayoría en el Senado, y nos ha ocurrido en más ocasiones durante la comisión Coldo y durante todas otras comisiones y otras acciones, como por ejemplo, ahora mismo una de las más graves es porque no planteó un conflicto institucional con la amnistía. O sea, vemos que el PP, cuando llega el momento crucial en el que puede hacer uso de todas las herramientas que puede utilizar, en este caso la mayoría que tiene el Senado, no lo hace.
Entonces, la explicación no la puedo dar yo. Aquí tendrán que ser ellos los que tengan que explicar por qué en esos momentos no luchan con todas las herramientas que pueden luchar ante una situación tan grave como la que nos encontramos, que está la democracia y la libertad en juego. Y no hay otro, no, Bien, ellos no, 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 no. La postura del Partido Popular no es que nunca haya esperado mucho de ellos, pero hombre, por lo menos taparse un poco. Hemos visto en el Tribunal Constitucional que ellos controlan a una serie de magistrados que no tenían que haber ido desde mi punto de vista, ya como última salida y haber retrasado esto, no haber formado quórum. eh, yo insisto que es difícil, muchas veces su comportamiento difícil de explicar. Yo creo que ha sonrojado a gran parte de la ciudadanía el hecho de que no permitan que José Luis Rodríguez Zapatero, que muchos califican, tú lo calificabas el otro día como el cero, no el uno, sino el cero, por encima del uno estaría José Luis Rodríguez Zapatero. Estamos hablando de las conexiones de Zapatero con el narcoestado venezolano. Hay unos audios donde Zapatero le dice: Ábalos, no te preocupes, que él sí es muy amiga mía, es muy amiga mía. Pero también sabemos que José Luis Rodríguez Zapatero, su segundo, Pepino Blanco, tiene una consultora Accento, que es pro-marroquí, es un lobby a favor de Marruecos. Ahora empezamos a entender el tema del Mundial de Fútbol que iban a organizar España y Portugal, que se haya metido Marruecos de rondón. Y lo que es peor, que la final se vaya a jugar en Casablanca con casi toda seguridad en un estadio nuevo que están haciendo. Estamos hablando de miles de millones en comisiones. Empezamos a entender por qué la Guardia Civil, dirigida por Marlaska, que no lo olvidemos, disuelve un cuerpo de una unidad de élite para luchar contra el narcotráfico en el sur de España, cuando sabemos que el narcotráfico llega de Marruecos y que la familia real de Marruecos pues están involucrados en los negocios del tráfico de hachís, el tráfico de personas también. No entendemos. Ahora Gibraltar como un paraíso fiscal con el consentimiento de la Unión Europea. No solo no hemos recuperado Gibraltar con la salida del Reino Unido del Brexit, que no tuvimos nunca ninguna intención, sino que montamos la verja para dar mayores facilidades a una zona ya de por sí muy complicada, con muchísima delincuencia y sobre todo con una serie de contrabando que sale desde el Peñón, ¿no? Son decisiones que uno dice, pero son profundamente antiespañolas y hay un lobby que trabaja no a favor de los intereses de España, en un lobby donde trabaja también el hijo de una periodista muy conocida como Esther Palomeras. Es decir, el hijo de González Pons, del Partido Popular, el que fuera Alonso, el que fuera alcalde de Vitoria. Yo creo que como sigamos destapando cosas, no, Víctor de Aldama va a tener razón. Esto no ha salido nada. Aquí lo algo está por salir y son las adjudicaciones de obras públicas. Lo que está pasando, me gustaría tu opinión, lo que está pasando en las explicaciones que dio el otro día la presidenta de Navarra, la comunidad foral de Navarra, María Chivite, que eran increíbles también Sí, lo yo que creo decía, ¿no? que cualquier persona con sentido común que se acerque a lo que dicen y analice lo que dicen y lo que hacen, tanto unos como otros, pues resulta absolutamente incomprensible. Por eso la explicación no la tenemos que dar nosotros. Yo creo que la explicación la tiene que dar, en este caso, el PP, y las explicaciones que nos dan los verdaderamente implicados en unos por acción son los de la organización criminal, que eso queda totalmente acreditado, que ahí había una absoluta estructura, connivencia para realizar todas estas acciones, que nos llevan a pensar con la ingente cantidad de dinero que mueven, porque sigo pensando que esto sigue siendo, a pesar de la situación que has expuesto, Javier, que es como el anti-España, Sí, sí. absolutamente, y anti-españoles, que pues resulta que todavía falta mucho en la investigación. Y entonces, unos por acción, pero vemos deficiente la omisión, Sí, sí, porque sí, la omisión nos parece tan culpable cómo no. como la acción, porque los españoles, o sea, cada uno será responsable de lo que puede hacer y que está en su mano por hacer. Y desde luego, en este caso, la defensa de Vox desde luego, es indudable. Entonces, todo lo que está en nuestra mano lo hace. Fíjate, Marta, se nos ha olvidado a muchos, o se les ha podido olvidar a muchos, pero hay que recordar que fuiste tú, el equipo jurídico de Vox, Juanjo Escobar, también está Ortega Smith, los que sentasteis a los golpistas en el banquillo, que luego llega un gobierno corrupto y les Sí, indulta a sí, todos. nosotros hemos luchado incluso contra los Sí, indultos. Es verdad que, claro, nos cuesta muchísimo más trabajo comunicar aquí, agradecer a entidades como la tuya y tu
propia énfasis personal que nos apoya, porque cuesta muchísimo comunicar que a la gente le llegue todo lo que hacemos y que le llegue también lo que hacen los demás. Nosotros recurrimos la sentencia. Ahí ya mantuvimos la sentencia que manteníamos, que era rebelión y que acabó en sedición. Ahí ya estábamos manteniendo organización criminal, que resulta que poco más o menos ahora, ayer, Cerdán en su declaración viene a ratificar que la investidura se realizó a cambio de... A cambio de los 7 votos. Claro, ahí nosotros ya teníamos 2 querellas presentadas en el Supremo, lo hecho, que vamos a activar en las próximas horas. O sea, todo lo que nosotros podemos poner en conocimiento de la justicia lo hacemos, no solo a pesar de las críticas, sino también a pesar de que los medios de comunicación no lo saquen. Entonces, yo creo que el tribunal nos alegra que estén reaccionando. Nos alegra que estén reaccionando ahora, pero también nos gustaría que hubiese sido antes, porque han tenido en su tejado siempre la oportunidad de poder analizarlo. Y no eran denuncias que, como nos podían decir, con noticias eran denuncias que están corroborándose ahora por los hechos. Y por eso ahora nadie se tiene que rasgar las vestiduras de donde estamos, sino que ya desde hace 7 años, como no para Sí. de repetir nuestro presidente Santiago Abascal, desde hace 7 años ya lo estamos repitiendo una y otra vez. Cada uno en su lugar era el que tenía que haber reaccionado, y lo digo exactamente por el PP, tanto en el Congreso como luego en las acciones judiciales tenían que haber estado ahí y no lo han estado. No, no, no solo han estado desaparecidos, sino que si no llega a ser por vosotros, los golpistas no entran en prisión. Es decir, no, ellos no han estado en donde se les debería haber exigido. Es más, yo me atrevería a decir, esto es una opinión muy personal, el Partido Popular ha ejercido, que ha sido oposición a la oposición, no de oposición al sanchismo. Lo vimos con las mociones de censura, en unas se abstienen y en unas llegan a votar en contra. Lo estamos viendo ahora, como con esa generosidad que caracteriza a Vox, ha ofrecido sus votos de forma desinteresada para una moción de censura y no una convocatoria electoral, y no se atreven ni siquiera a presentarla, cuando muchas veces la obligatoriedad de presentarla no se trata de ganarla o no, se trata de que moralmente lo debes presentar, de seguir hablando de este tema, de obligar al presidente a que acuda al Congreso a dar explicaciones en una moción de censura, que lo de menos, me atrevería a decir yo, es que saliera. Es decir, porque efectivamente Vox estaba pidiendo 2 diputados dignos para presentar esa moción, pero es que no los hay. Si es que por Y sí, lo desgracia has no los dicho hay. muy bien, Javier, porque eso es lo que nosotros tenemos en la mente cuando estamos en política y estamos en Vox, para hacer lo que debemos. Y hay cosas que no hay que estar al tacticismo de si van a salir o no, o se apunta a uno unos éxitos. Es que se deben hacer, porque es de conciencia, es de responsabilidad política también. O sea, ya no solo vemos cómo no se apoyó las anteriores mociones de censura. Estamos viendo los bandazos que están dando ahora mismo para poder presentar una. Pues yo creo que es un deber moral, es de responsabilidad institucional el que lo hubiesen hecho. Luego no quiero dejar de pasar de comentar, porque cuando estabas poniendo la foto, cómo nos hemos desgañitado ahí, como es con Jorge Busadé y todo el equipo también de europeo, cómo nos hemos desgañitado en poner a los ciudadanos cómo vota el PP y el PSOE en Europa. Sí, sí, Cómo claro. El propio González Pons, en el debate electoral, y esto lo tengo fresco porque justo está saliendo ahora mismo estos días, cómo González Pons decía que es que son socios desde hace muchísimos años. Va de la mano. Entonces, yo creo que eso nos hace generar muchísimas suspicacias de que cumplan lo que dicen, porque los discursos están fenomenal. Yo les escucho y hay cosas que yo Hay digo, cosas, vamos, claro. Sí, sí, son muy vehementes, pero luego no lo votan. pero ¿qué es lo que hacen? Por eso siempre digo que el filtro debe ser, dime lo que haces y no lo que dices. Y que eso será lo que acabarán retratando. Bueno, vemos a Cayetana Álvarez de Toledo en el Parlamento, en unas intervenciones así muy espectaculares, pero luego resulta que no votan, no hacen, no son consecuentes con lo que dicen y con lo que hacen. Es todo lo contrario. Así es, por eso creo que eso tiene que estar muy en la visión del ciudadano, eso tiene que, para que luego votar lo que a conciencia, votar a quien de verdad represente o que de verdad defienda, pues no solo los valores, sino también cosas tan básicas como es la unidad de España y como es la nación. Y
Y también tener presente que ahora también la prioridad absoluta, y por eso la generosidad también de Vox al decir, bueno, nosotros estamos ahí en un acto de responsabilidad también institucional de decir, os ofrecemos nuestros votos porque hay que echar a Sánchez y hay que echar al sanchismo y al PSOE. No existe un PSOE bueno que echar al PSOE del poder. Hemos visto cómo lo ha corrompido desde el minuto que entraron en el poder. Esto fácilmente no tiene arreglo, pero la primera hay que zanjar, cortar de raíz con toda esta corrupción y con todo el gobierno criminal, porque no es una corrupción económica, No, no, es corrupción eh, absolutamente moral. moral, política, económica, todo. Suspendí Sí, sí. España por el poder pues ha parado en los votos de personas que ni siquiera tenían que estar en las instituciones, porque sus socios son prófugos de la justicia, los que no lo son, sí, han tenido penas. Entonces, me parece que esto es aberrante para una nación como España, que tiene que recuperar su posición, además, y recuperar su dignidad, que ahora mismo, con el gobierno que tenemos, no solo está por los suelos, es que es vergonzoso la representación que hace Sánchez y su gobierno en todas las instituciones. ¿Hay sospechas de que Zapatero pueda ser el gran capo de todos ellos, por encima incluso de Sánchez? ¿Dejarán caer a Sánchez de un momento a otro? Bueno, sin ninguna duda, nosotros creemos que Zapatero es un gran instigador, que ha estado en la sombra de Sánchez. Yo ya estoy recordando incluso en el 2019, cuando Vox logra entrar del Congreso de los Diputados con fuerza, y cuando ya estamos analizando las actas de la Fundación Henry Dunant y analizando los pactos con los etarras. Ahí ya estábamos viendo cuál iba a ser la actuación de Zapatero y del PSOE en general. Ahí ya nosotros veíamos que la oposición iba a ser brutal, fuerte, y eso que ni siquiera llegábamos a imaginarnos cómo iba a ser la colonización, una mafia y un cáncer que se extiende a todas las organizaciones y a todas las instituciones que estaba el PSOE en ellas. Estamos viendo cómo han colonizado ya no solo las grandes instituciones, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, eh, Tribunal de Cuentas, Junta Electoral Central, con la última eliminación del candidato que por normas debería haber sido adjudicado a Vox, sino es que también llegan incluso a funcionarios en la Diputación, como el caso de Gallardo, para utilizarlo para tapaderas para sus propios intereses delictivos. Pero fíjate, si hacemos un resumen, delegado del gobierno de Madrid, imputado. García, Miguel Ángel Gallardo, que es el responsable de los socialistas extremeños, imputado. Salpicados hay infinidad de nombres. Tenemos Montero, que es la nueva secretaria general de los socialistas andaluces, ministra y vicepresidente del gobierno de España, ministra de Hacienda. Su nombre está con cosas que ya vemos cómo acaba. Pilar Alegría es la responsable de los socialistas en Aragón. La ministra étnica está en Valencia, ¿no? Quiero decir que no hay nada que escape al sanchismo, con lo cual, ¿qué futuro le queda a este partido si cae Sánchez? Porque ese es no el miedo. Yo creo que lo mejor para España es que desapareciera el PSOE, de verdad, ¿eh? Como organización criminal, mafiosa y corrupta. Pero aquellos que quieren salvar al PSOE, no sé a quién van a coger. Y luego tenemos a Zapatero, hemos dicho que estaba en el fin de semana ocupando el puesto de Santos Cerdán negociando con Puigdemont. Sí, es algo Y no que tiene ningún cargo orgánico ni nada. Es el expresidente del partido, el expresidente, el secretario general del partido y el expresidente del gobierno de España. Sus vínculos, Zapatero con Venezuela y también con Marruecos. Y ahora en Suiza negociando con Puigdemont. así es, pero además aquí creo que otra de las claves es por qué consideramos. Bueno, el fiscal general del Estado, perdóname, también imputado. Creo que se me olvidaba justo cuando estabas hablando y me iba a ir a que si hacemos números y contamos todos los que en los grandes procedimientos, porque hay grandes y pequeños, o sea, nosotros estamos en más de 200 procedimientos
y los que 150 o 140 pueden ser relacionados con actuaciones irregulares, ilícitas del PSOE. Pero si de los grandes, que son 7, creo que el otro día conté y algunos 7 procedimientos, y contásemos los cargos del PSOE que están involucrados, yo creo que salen más de 60 personas y hablamos de primer nivel, segundo nivel, tercero. ¿Cuántos funcionarios, además, que pueden estar o no vinculados al PSOE, también resultan implicados? O sea, es una destrucción institucional, que yo creo que esto ya se inició en Zapatero y que continúa. Que ahora aparezca Zapatero no nos sorprende tanto, porque he recordado las famosas actas de la Fundación Henry Dunant. Que hubiese ido Santos Cerdán a negociar. No podemos olvidar que estamos hablando de que acaban de caer en 2 meses 2 secretarios de organización, que son el número 2. El número 2, pero con la diferencia que si el presidente, secretario, o como la organización quiera llamar, se ocupa de las cuestiones, digamos, institucionales y políticas, el número 2 se ocupa del partido. Y aquí la clave será que la UCO consiga todos los datos que se necesitan para encontrar la trazabilidad de las ingentes cantidades de dinero, porque la verdad es que yo no me creo que ninguna persona sea capaz de tener 500 millones de euros en su cuenta si es para su uso personal. ¿Dónde está ese dinero y dónde ha llegado? Eso es absolutamente clave para poder cerrar, y no cerrar en falso, este asunto que es de los más graves que hemos visto en la historia de España. Bueno, todo apuntaba, insisto, todo esto hay que luego demostrarlo, se tiene que ver a una financiación ilegal del Partido Socialista. Todo apunta, insisto, que todo esto hay que verlo, hay que demostrarlo, pero es muy raro porque las 2 tramas de hidrocarburos, los 2 empresarios vascos, perdón, relacionados con el PNV, no lo digo yo, el testaferro de Santos Cerdán es este empresario vinculado a su constructora, lo que pasa es que figuraba, y ahora el propio Santos Cerdán reconoció que había intermediado para que el PNV, el Partido de los Negocios Vascos, traicionara al Partido Popular una vez que el Partido Popular hizo los presupuestos a la medida del PNV, y luego resulta que el PNV vota a Sánchez con una condición, que mantenga los presupuestos que había pactado con el PSOE, con el Partido Popular. Es decir, esto es algo, y luego vemos esa famosa fontanera de Ferraz, la fontanera Leideríez, que se reunió con otro, telemáticamente, con otro empresario, con el tal Jalín, vinculado también al PNV, y esta fontanera le estaba prometiendo un pacto con la fiscalía si le daba algo, ojo, algo contra el fiscal Luzón, que es el que ha pedido meter en la cárcel al fiscal anticorrupción Luzón, que es el que ha pedido meter en la cárcel a Santos Cerdán. Así es. Es decir, y contra la UCO también. Claro, sí, no nos podemos olvidar de este detalle. Sí, sí, creo que es una táctica mafiosa, totalmente mafiosa. Cada vez, yo me acuerdo de los libros que contaban efectivamente cómo en Italia se tuvo que hacer frente a la mafia porque los jueces estaban absolutamente, bueno, muchos controlados y otros Y otro, decidos. o asesinado, como el juez Falcone, que fue Hombre, ¿cuánto nos recuerda esa situación? Entonces, claro, la persecución que ha perseguido la juez Viedma, Juan Carlos Peinado, como ha sido, claro, ya con la Audiencia Nacional y con el Supremo se están atreviendo menos. cosa que es desde luego de agradecer, pero también es de agradecer también pues el movimiento de toda la judicatura también en defensa de la democracia. La independencia judicial, pues sin independencia judicial no tenemos nada. Entonces, bueno, pues esas tácticas mafiosas son los que revelan que son capaces de todo. Son capaces de todo. El otro día coincidíamos en Viene, un bipartidismo, y decíamos, ¿qué fue antes? ¿Se ha hecho antes la organización criminal y han llegado al poder, o han llegado cuando han llegado al poder y se han convertido? Pues ahí, ¿quién mejor que tú, con tu libro de cómo analizas el socialismo, quién mejor que tú que afirmar que es que lo llevan en el... Lo llevan dentro, en- es su ADN. no entienden otra manera de hacer la política. Y no es la segunda vez que pasa ya en España, porque recuerdo también el caso Filesa, la explotación. Matesa, Sport, la explicación, sí, sí.
En el libro no. libros los analizan. Sí, sí. Y es que hay que tener memoria, hay que tener memoria histórica, no olvidar eso para poder aplicarlo, porque si no nos acordamos, la historia se repite. No, lo que no hay que hacer es tergiversar la historia, que ellos es lo que han hecho con las leyes memorialísticas, ¿no? Eh, Absolutamente. eh, Oye, y Marta, ¿llega tarde la reforma de Félix Bolaños, la reforma judicial? Quiero decir que esto es imparable ya, los escándalos, y por mucho, esta reforma estaba destinada a parar estos escándalos, que la UCO dependiera de la fiscalía que ellos controlan, no de la Fiscalía General del Estado, con independencia. Hay que aclarar una cosa porque muchos oyentes dicen, si ha sido la Fiscalía quien ha pedido la prisión de Santos Cerdá. Vamos a ver. El fiscal general del Estado puede estar inmerso en procesos de corrupción, pero hay fiscales que siguen siendo independientes, se han sacado su posición y en lo jerárquico es verdad que manda García Ortiz, pero ellos tienen autonomía también en los casos en tomar sus decisiones, ¿no? Con lo cual, por eso digo que hay que aclarar que muchas veces toda la fiscalía está podrida, ¿no? Está podrida aquellos que obedecen a García Ortiz por motivaciones políticas. El fiscal Luzón no está. La pregunta es si la reforma de Félix Bolaños, que todavía no se ha puesto en marcha, en caso de aprobarse, llega tarde de cara a estos procesos. Bueno, pues la verdad es que yo confío que sí que lleguen tarde todas estas, porque no es solo la ley Bolaños, es la ley Begoña, Sí, que también pasaban para acallar a las acusaciones populares y sobre todo para quitar a los partidos políticos. claro, del peso que estáis haciendo, claro. Exactamente, somos pues el incordio que no quieren tener porque saben que vamos a querer llegar hasta el final y además lo hacemos, en el caso de Vox, indudablemente, con todo el rigor jurídico, o sea que acompañados de argumentos jurídicos que son difíciles de rebatir. Pues la ley Begoña, la modificación que tendremos, la modificación del Estatuto de Fiscalía, la ley que pretenden también De ahora los audios, de los audios. la ley Golden. Entonces, todos tienen el nombre apropiado para ir tapando todas las miserias que van apareciendo y tratar de impedir que la justicia haga su función, que es investigar. Pues en este caso, pues efectivamente, hay fiscales que además por su especial rango en la sala penal, que tienen también un criterio que puede ser muy sostenible y que acompañarán a otros fiscales y esto es lo que ahora mismo nos está salvando de no ser absolutamente una tiranía Venezuela, porque es lo que ellos pretenden. Entonces, vamos a tener, va a ser duro, va a ser largo y yo creo que también vamos a tener muchos momentos, que vendrán muchos momentos que vamos a necesitar la fuerza de la sociedad civil, todos los apoyos a lo que nos vamos a encontrar al día siguiente nos hemos encontrado hace 3 días ya con que Junts están pidiendo un referéndum. Total, que es que sabemos todos los pasos que van a seguir y ahí tenemos que estar preparados tiene que ser una oposición férrea, sin fisuras. Oye, ¿y qué puede pasar a partir de ahora? Porque son muchos los casos abiertos, ¿no? Porque también hay una cosa que no se les puede olvidar, los negocios que hicieron durante la pandemia, ¿no? El asunto de las mascarillas, que puede salpicar a Ángel Víctor Torres, que estaría en dos asuntos metidos, el tema de las mascarillas y también el tema de los hidrocarburos, porque se hablaba de hacer una planta en Canarias con las facilidades que te iba a dar el gobierno canario o la influencia que podía tener Ángel Víctor Torres. Tenemos a Paca Mengol, la comisaria política, la presidenta de las Cortes del Congreso, cuando era responsable del gobierno balear, se sospecha que pudo hacer negocio también con mascarillas que han desaparecido. Salvador Illa, que es el presidente de la Generalidad. No hablemos de Marlaska también. Es decir, que esto todavía está por salir todo esto, ¿no? Bueno, nuestra visión yo creo que fue muy clara desde el primer momento en el que ya analizamos, yo siempre recuerdo, creo que son 14 contratos del ministerio de entonces Ingesa, que está todavía bajo investigación, una investigación lenta que no ha avanzado y que claro, la dificultad es que todo lo que tocan acaba siendo utilizado de una manera absolutamente irregular para su beneficio. Y sacar a la luz un contrato y otro, pues lleva muchísimo trabajo. Para alguien que no está metido directamente,
en este caso como tú mismo, que siempre das el detalle, casi tan bien como yo que estoy en el meollo. Bueno, pues resulta muy complicado seguir porque hay tantas personas que implican en su propia actividad, pues que nosotros ya veíamos en el año 21 que ella tenía que estar procesado, incluso antes de mandarle de candidato a Cataluña. Entonces, Y ya era el que estaba absolutamente implicado en esos contratos de respiradores con empresas chinas y con una empresa de Sant Cugat del Vallès, que resulta que era una empresa que era una gestoría, y que se pone a negociar contratos millonarios de import-export, como se dice en el argot, sin tener ninguna aparecen esos contratos, aparecen otras empresas chinas de difícil localización y resulta que detrás de esto está un director de Ingesa, un director de, además, en Hacienda, que también hubo momentos que llevó esa responsabilidad y que dependían de ella, y fue en ese procedimiento donde ya en el 21, y me gusta repetirlo para que se sepa por qué estábamos diciendo que había un comité. No era un comité de expertos, era un comité de ministros con Sánchez, en el que se decidía a quién se adjudicaba cada cosa. El reparto del botín estaba en esa cueva de ladrones. El reparto del botín estaba en la comisión de expertos que ya en el 2020 repartía contratos a las empresas que ellos decidían. Y antes del 2020, que también está saliendo ahora, ya lo estaban haciendo cuando uno de los ministerios más importantes y con más presupuesto es precisamente el ministerio que ostentaba el exministro Ábalos. El Ministerio de Transportes aglutina las mayores empresas del sector. Eso fue el primer objetivo y lo primero que se apropiaron para alcanzar esos objetivos. Pero, tal y como decía Ábalos, que no tenía patrimonio, que no tenía nada, para daros la comparación, que estaba solo. estaba solo, pues yo creo que por eso hay que ahí apuntar a esperar a la investigación de la UCO en República Dominicana, en Venezuela, con mucha dificultad, pero ahí será donde se pueda encontrar la verdad de ellos. ¿Cuál es el motivo por el que se ha organizado esta organización criminal? Que es para saquear España, saquear España. Y mientras, los españoles, cada vez con más impuestos, menos servicios públicos y únicamente para financiar, o bien motivados ideológicamente, como puede ser la Agenda 2030, sus motivaciones sobre energía y actuaciones ideológicas, o bien para financiar, creemos que, como bien apuntas, de momento presuntamente, su financiación Y le gana el ilegal partido. partido. Hombre, es que tantos millones. Y es verdad, me estoy acordando de esa comparecencia de Ábalos, que estoy solo, no tengo nadie quien me cubra. Era como un aviso a navegantes, ¿no? Y él se ha mantenido muy fiel al partido, a pesar de estar en el grupo mixto, nunca ha votado en contra de los intereses del partido, ha estado siempre en la línea, muy, es decir, no queriendo hablar, como dicen, no, no vamos a pisarnos la manguera, vamos a ver si me van a ayudar. Pero efectivamente esa comparecencia es como decir, no tengo nada, y la cantidad de millones que se te adjudican, ¿dónde están? Porque igual, joder, solo se lleva la comisión de intermediación, comisión ilegal en todo caso, Claro, ¿eh? es que en cualquier modus operandi, después de haber visto, y eso lo puede ratificar cualquier jurista, cualquier fiscal, además de anticorrupción, o sea, no es fácil encontrarlo. No se queda en el ámbito, en la cuenta corriente de uno, que ni los contéis a sus cuestas, hay testaferros, hay familiares que desvían y esto es lo que hay en este caso. Por eso cuando estábamos hablando off the record un poco sobre un poco la situación y cómo se valoraba Santos Cerdán hoy en la cárcel, la soledad de hoy en la cárcel. Y a mí me sorprendió siempre que Santos Cerdán no se quedase con su acta como hizo Ábalos. Entonces, esta situación, a mí, Mm. Es que puede ser y, pactada así. claro, esto siempre se valora en todos los escenarios. Y a mí me parece que cuando el aforamiento es un privilegio y cuando han visto que el aforamiento lo han tratado de utilizar también para conseguir proteger incluso a su hermano, a mí me resulta no menos sorprendente que precisamente Santos Cerdán, diputado, secretario de organización, hubiese renunciado al acta tan alegremente. Y la entrada no me pareció que se hubiese sorprendido tanto, porque ya lo habíamos pedido con anterioridad y
creo que también es todo esto se mueve. Ya sabes que es muy difícil los tiempos de la justicia y los tiempos políticos, y se mueve, creo, bueno, es una apreciación muy personal, ¿no? De la letrada que es, Que tú estás ahí, tú mejor que nadie. por supuesto, equivocar, y yo creo que el aviso a navegantes es muy importante y el pacto y aviso de que o se toma una decisión contundente para zanjar esto y se emplea de cortafuegos para que no suba al uno o que salgan más cosas de más allá, como hemos estado hablando, o que pueda, que calle y salve los pueblos, o que esto siga adelante. Lo que pasa es que, claro, la posición de Santos, pues claro, todo se indica que cuando iban a declarar, el lunes que iban a declarar Santos Cerdán, Koldo y Ábalos, se reunieron en un hotel en la calle Goya, aquí en Madrid, el domingo anterior. Y que aquello acabó, según testigos oculares, como el Rosario de la Aurora, que casi llegan a las manos y tal. El caso es que Ábalos, que en un primer momento había manifestado su voluntad de declarar, siempre y cuando no involucraran a su hijo, porque hay que recordar que también lo hemos conocido esta semana, Ábalos también, mientras era ministro, cobraba una nómina en una empresa colombiana. Ya hemos visto que su hijo tenía una empresa en Colombia y según todas las indicaciones, insisto que todo esto hay que probarlo, era la encargada de blanquear esa empresa colombiana las mordidas que se producían aquí en España. También sabemos que tenía es que unas fundaciones de ayuda a ONGs, igual que también Ley de 10, otra fundación que el logotipo, todo se parece mucho a la ONU, la Agenda 2030. No sabemos la finalidad de estas fundaciones, o si las sabemos, pero una de estas fundaciones en Colombia, donde casualmente Ábalos cobraba un salario y aparte su hijo, y parece ser que iba a ponerse a disposición de la justicia, a colaborar con ella, y Coldo algo le debió decir, según testigos oculares, que cambiaron de opinión y decidió decir 2 tonterías y Coldo no hablar. Ahora la situación es muy distinta porque han metido a Santos en la cárcel. Y No olvidemos, no podemos tampoco dejar de lado la figura de los empresarios que colaboraron. Ahí tenemos a Cueto, Aldama, como han salido también tras hay más Saldamas. Tenemos a Hamlin, que está en en Dubái. Dubái, Nom por un tema de hidrocarburos, sí, sí, por 154 millones de euros desfalco de una trama, de una de las tramas de los hidrocarburos. Claro, pues yo creo que también esa clave no podemos olvidar qué participación tuvo en incluso Globalia, Hidalgo, qué participación con Aldama. Y aquí ya entra también la conexión con su esposa, con Begoña. Resulta que Begoña estuvo en muchas reuniones que se gestaron, incluso pues parte de esas fundaciones, ideas de desarrollo de la África Benedicta, de cómo quería la sostenibilidad, de cómo quería avanzar en este aspecto con empresas y cómo ha quedado también en otra línea de negocio. Otra utilización de todas las personas que están en el sanchismo es evidente y detrás lo que subyace es que siempre acaba siendo un interés que mueve muchos millones. Oye, y fíjate, hablabas de empresarios, pero hay un empresario que se llama Juan Carlos Barrabés, muy amigo del matrimonio Pedro Begoña. Él declaró que hasta en 13 ocasiones había estado en Moncloa, algunas de las cuales se había reunido también con Sánchez, hasta en 13 ocasiones. Hay que hablar de la cátedra de ingeniería, la cátedra de transformación social y digital, la contratación de Cristina Álvarez. Pero es que Álvarez son 2 hermanas. Cristina trabaja en Moncloa, pero tiene la otra trabajando en esta escuela de negocios donde estaba también un exconsejero del Partido Popular, de Güemes, Y por el que está imputado precisamente el actual delegado del del gobierno. Entonces, es una colonización absoluta. Entonces, ahí es clave también ahondar en esa conexión, porque es muy difícil, judicialmente, son asuntos que además se van complicando y hay que recopilar cuestiones, por eso los tiempos del juzgado, aunque ya, van todos muy avanzados, también hay que preservarlos. Y no podemos quiero recuperar, que te he dicho una cosa que me parece también muy importante, cómo manejan los nombramientos. Hemos visto cómo ahora Cristina Álvarez
cómo se nombró y cómo ha salido a la luz que el propio ministro Bolaños, en el que estamos esperando la resolución del Supremo, el superministro Bolaños, también puede estar imputado dentro de exactamente. La noticia puede salir en cualquier momento. Entonces, cómo altos cargos van poniendo los nombramientos que les conviene en cada sitio para tergiversar absolutamente la finalidad, a costa, además, utilizando los fondos de todos los españoles. Cristina Álvarez en este caso, pero como tú has dicho, ¿cuántos las personas más están implicadas en ello? Mm. Bueno, el Partido Popular lo tiene muy complicado. Digo, sí, me han oído bien. Hablo del Partido Popular porque a pesar de que maneja relativamente mejor la comunicación, pero hay que exigirle muchísimo más al Partido Popular. Están un poco nerviosos y hay que recordar que aquí hay celadores mediáticos a un lado y a otro. Me refiero del sanchismo y otro de la violencia mediática del Partido Popular que tapa. El otro día escuchamos los datos de las encuestas que comentaban, el Partido Popular obtiene 152 escaños, con 2 más de UPN y la abstención de Vox gobernaría. Hombre, pero eso habrá que negociarlo, pero ya dan por hecho, en determinados medios de comunicación le dicen a Vox lo que tiene que hacer. Qué peligro, no se me ocurre más que decir, qué peligro que den por hecho todas las cosas. Y los partidos se juegan hasta el final. Creo que eso fue, claro, análisis, fue uno de los grandes errores que ya ha cometido y otra vez, pues parece que lo quieren repetir, pero yo creo que es más como justificación a su inacción que como de verdad una postura creíble. Entonces yo creo que efectivamente eso a pesar, y yo creo que con la generosidad que ya Santiago Abascal del partido Vox ha mostrado, de que nosotros vamos a estar ahí como hemos estado siempre, porque no vamos a permitir que haya ningún gobierno socialista ni narcocomunista en ninguna parte de España si está en nuestra mano, con que eso lo saben. Pero es algo ya que ahí corresponde a las más altas instancias negociar y te puedo decir que aquí yo creo que la postura siempre hemos sido así, se ha sido previsible y pues vamos a estar en la posición frontal y a Sánchez, que es lo que ahora interesa de forma urgente a los españoles. El único miedo es que el Partido Popular, como bien comentaba Santiago Abascal, prefiera dejarse apoyar por el Partido Socialista antes que llegar a un pacto serio, riguroso con Vox, porque estaría más cómodo negociando con el Partido Socialista. Claro, igual en esas circunstancias el Partido Socialista le dice, te dejo gobernar en solitario a cambio de no levantes demasiado las alfombras, no saquemos a Zapatero o a Pepino Blanco, y si llegan a Zapatero y a Pepino Blanco es que igual tiran también al Partido Popular, que no se nos solte. Lo que nosotros tenemos claro, y esto lo puedo decir también con claridad, es que nosotros en la vía judicial no tenemos ningún atajo, no tenemos ninguna mochila, tampoco que tengamos que guardar, y queremos llegar hasta el final, con que eso lo tienen clarísimo siempre que se encuentran con Vox en la acción judicial, con que eso sin duda alguna se puede mantener igual. Oye, Marta, ya rápidamente, ¿tú crees que Begoña Gómez puede entrar en prisión? Sánchez también, el hermano, eh, o no son delitos, no sé, Eh, son muy... sí, 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 son gravísimos, hay unos indicios y unas declaraciones. La dificultad de estos delitos, el tráfico de influencias, la malversación, lo que nos enfrentamos es a la dificultad intrínseca de encontrar unas pruebas que sean certeras, sean contundentes para que luego se pueda mantener una acusación. Bueno, pues yo puedo afirmar, y además con orgullo, que en este caso Vox ya ha trabajado en la acusación de Begoña, en las otras acusaciones populares también lo han hecho, en todo el procedimiento de Coldo y demás estamos en ello, y en el de Begoña ya, o sea que, aunque podemos avanzar más en la investigación, estamos esperando la posible declaración de Bolaños como imputado y alguna otra diligencia que además el juez Peinado acertadamente ha pedido, el resto ha habido una instrucción muy precisa en el que se han acreditado incluso ese tráfico de influencias y la malversación. O sea que la dificultad intrínseca está en encontrar esa prueba y esa instrucción. Y es lo que ahora mismo tenemos de hecho, de facto, y ya se puede realizar una acusación en firme, ¿sí? Con que yo puedo afirmar como jurista que sí,
que podemos sentarla en el banquillo, que es lo que vamos a intentar y es lo que procede. Que en medio salga una ley que nos quite y nos borre a las acusaciones populares, que es lo que pretenden, que afectaría también, como afecta la amnistía a actos del año 2013, que afecte, pues cargándose uno de los procedimientos, uno de los principios básicos penales, que es la irretroactividad, que digan, pues afectará a todos esos procedimientos y nos barra. Pues no te digo que no lo intente, pero espero que no lo consigan y yo creo que eso va a avanzar en el buen camino. Ahora, el nivel que sea es insoportable que un presidente tenga a tantos ministros que están vinculados tan íntimamente con él de colaboradores tan directos y que llegue a afirmar, que supongo que será lo que afirme, que no sabe nada, y que no estén implicados, que tenga a su hermano ya en el banquillo, imputado, y que próximamente será un enjuiciamiento, y que venga también su mujer y otros miembros preeminentes hacerlo. Creo que la situación es tan insoportable, es insoportable. A mí una de las cosas que más me repugna es que siga representando a España, ¿no?, en todos los foros y que esa sea nuestra representación de España. Hoy mismo estoy viendo noticias internacionales en las que se están haciendo eco ya en Estados Unidos y en toda Europa de cuál es la situación. Es una situación que es lo nunca visto en una democracia occidental. Bueno, te hemos podido ver también por Extremadura, por Badajoz, y efectivamente en el tema de David Sánchez también, claro, la primera declaración que hace en sede judicial, yo no sé quién, o mostraba o una apatía o una falta de preparación, porque hombre, no sabe que te van a preguntar dónde trabaja usted y a qué se dedica, y esas respuestas que dio, hablo de la primera comparecencia, porque luego han intentado manipular sacando la segunda diciendo, sí sabían dónde trabajaba. No, no. Yo le hablo la primera vez que salió, que habló allí. Esa, desde luego, me parece histórica. Sí, sí, histórica, vamos. Amigos, creo que va a quedar para el recuerdo, pero mi valoración es que quizás sea la sensación de impunidad absoluta que flotaba sobre todos, en ese procedimiento y en todos los procedimientos. Esa sensación de impunidad que tenían todo controlado, pero como así hemos visto que era, el fiscal general controlado, controlan los nombramientos del Tribunal Constitucional, controlan dónde vamos a llegar, porque todo acaba en unos recursos de amparo que Vox no deja de presentar en todos los procedimientos, y que ya nos avanzó con De Pumpido, nos dijo, a Vox no le va a salir, no le va a estimar ni un solo recurso de amparo. Así es, pero aún así, esa sensación del deber, y porque son rigurosos, lo presentamos, porque llegará el momento en el que se analizará la actuación y no a mucho tardar, porque la actuación ya era tremendamente, presuntamente, voy a decir, precaricadora con los seres, y ya resulta que después de las declaraciones de Cerdán y del resultado de la amnistía y de ese resultado de esa votación en el Pleno, de cómo algunos magistrados ampararon la constitucionalidad, cuando es absolutamente inconstitucional, nos va a llevar a solicitar también su presencia en el juzgado, porque además el Supremo ya avisó en una de las resoluciones. El Tribunal Constitucional puede ser juzgado por prevaricación. Pues Marta Casta, no tenemos tiempo para más. Yo agradecerte primero el que hayas venido hoy aquí a Informa Radio del grupo de la TV, y sobre todo la labor que estáis realizando, que es absolutamente magnífica, porque sin vuestro trabajo es muy posible que nada de lo que ahora sabemos hubiese sido posible. Así que muchísimas gracias, hermano. Gracias a ti por invitarme, por darnos voz y además estar ahí, porque es que es un trabajo que sin vosotros tampoco saldría a la luz. Así que muchísimas gracias de nuevo. Gracias. Y a todos ustedes ya saben, les espero la próxima semana aquí en Informa Radio, en una hora con la historia. Sean moderadamente buenos.